Demos un momento, conecten. Bueno, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en este webinar denominado Reinvéntate con Organizaciones 10X de la estrategia de la práctica. Mi nombre es Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP, Región Central, y es un gusto saludarlos en este espacio en el que buscamos realmente compartir un poco en detalle el objetivo, las oportunidades que brinda esta alianza que hemos desarrollado entre ACRIP y Singularity University alrededor de un programa de formación hacia líderes y profesionales de talento humano que nos ayuden a realmente cambiar su mindset, adquirir nuevas herramientas hacia el desarrollo de organizaciones exponenciales con alto índice de innovación y crecimiento y agilismo. Nos acompaña en este espacio Claudia Aparicio, la Managing Partner de Singularity University en Colombia. Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y en la construcción de este programa de formación. Hola, no, una felicidad. Siempre me siento en casa cuando estamos con ACRIP y ayer estaba mirando un poquito todo lo que ha sido esta trayectoria y ya llevamos más de un año y medio patinando y aprendiendo mucho de cómo es este nuevo rol de los líderes de talento humano, así que feliz de estar con ustedes hoy. Mil gracias, Claudia. Encantados de tenerte como siempre. Y bueno, pues yo quería dar comienzo a este webinar, primero dando un poco de contexto sobre la nueva realidad, tanto de las organizaciones como las nuevas demandas que se requieren del rol de talento humano, dando un contexto pues a la importancia de este programa y su conexión con la visión y la misión de ACRIP. Fundamentalmente, pues, conectando con Misión, sabemos cuál es nuestro motor, qué nos mueve de la asociación, pues trabajar en comunidad para elevar el talento humano al mayor nivel, que sea la prioridad número uno y el auténtico motor de influencia y decisión. Y creemos que programas como este, pues, cumplen un rol fundamental en esta conexión de desarrollar el talento de las organizaciones hacia su mejor condición ante las circunstancias actuales. Estamos en un mundo pues cada vez que mira con más fascinación a las máquinas, a los robots, a la inteligencia artificial. Todos sabemos en lo que estamos embebidos en esta revolución digital que se aceleró con la pandemia. Indudablemente generó un factor de mayor adopción y crecimiento de estas estrategias, pero sabemos que desde talento humano también quienes pasan días y noches pensando en las personas, en cómo esta revolución realmente sirva para llevar un mejor lugar a las personas y desarrollar su máximo potencial, entendiendo pues que estamos en un mundo de inmenso cambio y de un crecimiento exponencial en el que debemos cambiar completamente el mindset tanto de los líderes como de los colaboradores, como de los objetivos mismos que persiguen las organizaciones. Comprendemos por qué esta revolución digital no sea de deshumanización, de simplemente automatización de roles, sino de llevar la tecnología a ser un habilitador de los máximos potenciales del ser humano, de hacer trabajos más ricos y de no ser un factor de aumento de la desigualdad, sino por el contrario de una mejor sociedad. Pero sabemos que es un riesgo y talento humano, una gran responsabilidad en ver qué camino toma esto. Esta es una oportunidad realmente, lo que debemos aprovechar para evolucionar hacia organizaciones más competitivas, realmente transformadoras, innovadoras, que con varios puntos fundamentales centradas alrededor del cliente y todos los stakeholders. Ya no se ha revaluado ese concepto
Thomas Friedman, de que la única responsabilidad social de las organizaciones es generar utilidades, sino realmente hoy en día las organizaciones deben trabajar por un propósito superior, si no, no van a traer el talento adecuado, no van a cumplir con sus objetivos de desarrollo. Nativas digitales, conectadas y alineadas sin tener silos funcionales, organizaciones que sean adaptables, ágiles y flexibles, fluidas y en permanente innovación y con un mindset de emprendedor. Y aquí, insisto, este programa en alianza con Singularity University creo que es una de las mejores herramientas que tenemos desde la asociación para acompañar y llevar este mindset y estas herramientas a las áreas de talento humano. Pues esta frase de George Westerman, que es el investigador principal en MIT sobre la economía digital, que dice que cuando la transformación digital se realiza correctamente, es como una oruga que se convierte en una mariposa, pero cuando se hace de manera incorrecta, pues todo lo que tenemos es una oruga muy rápida. Me parece un mensaje muy poderoso de lo que es una transformación digital correctamente llevada, y conecto transformación digital con este programa porque pues justamente es esta revolución digital lo que conlleva una nueva forma de pensar, y esa nueva forma de pensar para convertirnos de oruga a mariposa conlleva que talento humano y los líderes de talento humano sean protagonistas de esta transformación digital. Esto no se convierta simplemente en adopción de tecnología, sino realmente en un cambio en la cultura de la organización centrada en la tecnología como un simple habilitador de un mayor potencial. Y este cambio, pues realmente justamente es un cambio cultural que comienza por las personas para permitir aprovechar estos grandes cambios, estos grandes beneficios, oportunidades, capacidades que traen las tecnologías exponenciales en este nuevo entorno digital. Tomamos un poco aquí citando a Jacob Morgan, cómo son las organizaciones del futuro. No vamos a mirarlas en detalle todas, pero fundamentalmente son organizaciones que operan trabajando en células, en equipos pequeños, equipos con mentalidad de emprendimiento, que generan innovación y desarrollo permanente, con capacidad de tomar riesgos, de autogestionarse, que se enfocan en propósito y no solo en resultados, operando como pequeñas compañías, una alta agilidad frente al mercado, con una gran adaptabilidad hacia los cambios, permanente innovación, conectadas, interconectadas, deslocalizadas, pudiendo operar desde cualquier lugar, en cualquier lugar. Creo que la aceleración del trabajo remoto durante la pandemia evidenció pues para quienes no habían hecho ese cambio, que sí genera productividad, que sí es viable. Obviamente ahorita empiezan unas estrategias para adaptarlo adecuadamente y no de forma improvisada. Organizaciones centradas en el conocimiento y en la democratización del aprendizaje, que permita a las personas estar permanentemente reaprendiendo y desarrollando nuevos skills requeridos para esta competitividad. En fin, realmente organizaciones con una estructura, una mentalidad y unas capacidades completamente reinventadas hacia este crecimiento al futuro. Y pues y citando de nuevo, conectando esa importancia de talento humano como un habilitador de la cultura, en un estudio de McKinsey hace unos años se evidenció que la mayoría de procesos de transformación digital fallidos vienen por temas de adopción, por temas culturales. Entonces, realmente es fundamental tener al área de talento humano eh, vinculado. El rol de actual de gestión humana, vamos a tomar unos highlights que conectan con este programa. Primero, pues esta alineación del talento con la estrategia organizacional. Gestión humana debe ser un aliado, un socio del comité directivo, un protagonista del comité directivo que realmente está alineando estas estrategias de talento con estrategias de la compañía. En este sentido, es el arquitecto y habilitador de la cultura organizacional. Conectamos con lo que hablábamos anteriormente, la importancia de generarlo, de generar estas culturas de alta innovación, que se rompan los hilos, que permitan a tener una fuerza de trabajo motivada y conectada hacia esa innovación permanente y ese compromiso de estar generando conocimiento nuevo y procesos, ideas y productos nuevos y competitivos
hacia la organización en ese sentido. Gestión humana como el habilitador de los skills, de las habilidades de este talento humano. Estos procesos que ahora sabemos de la importancia del upskilling y el reskilling para darle competitividad a las organizaciones, del desarrollo de las 4 competencias críticas: comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico, que se vuelven fundamentales también para lograr estas empresas transformadoras y diferentes a las que nos lleva el programa. Asegurar el mejor talento, y es evidente que cada vez más las personas conectan con organizaciones no solo que tengan un propósito superior y conecten con los objetivos de sostenibilidad planteados pues, por la ONU hacia 2030, que estamos mal, sino pero también en asegurar este mejor talento tiene que ver con estas culturas organizacionales atractivas. El mejor talento se va a las organizaciones que están innovando y en el que la persona pues, puede desarrollar su potencial máximo. Entonces, también pues, conecta este programa con este componente. Y evidentemente, pues estos retos exigen a los profesionales de talento humano llevar valor de afuera hacia adentro, estar pensando en todo el marco de actuación de la empresa, no solo a nivel de sus procesos internos, elevar la barra de la función y sus profesionales, y aquí pues fundamentalmente conectamos con este programa, elevar la barra de la función, elevar la visión del líder de talento humano para poder habilitar estos cambios de pensamiento en la estrategia empresarial, de llevar empresas con foco en la rentabilidad a empresas con foco en el propósito, de empresas organizadas jerárquicamente, verticalmente, realmente comunidades aprendizaje y de desarrollo interno. Aquí me disculpan que el slide se trastocó un poco en la edición del control al empoderamiento, realmente que sean los colaboradores quienes puedan liderar el cambio sin más directrices que tal vez que objetivos superiores y metas comunes. De la estabilidad a la experimentación, y aquí en estos entornos que habilitan experimentación, es fundamental el cambio en la visión que tradicionalmente se tiene de cultura y talento humano en la organización, y de la privacidad a la transparencia. Para esto, pues es necesario salirnos del molde completamente, tal vez de lo que aún en muchas organizaciones y muchos profesionales entienden sobre ese rol de gestión humana y lo que habilita. Y aquí conectamos justamente con este programa de estrategia de organizaciones 10X, que realmente pues tiene como 2 componentes: un componente de estrategia, que fue el programa que tomamos el año pasado, que buscaba un poco justamente la visión estratégica de este pensamiento exponencial, cómo habilitar, cómo orientar la organización hacia hacerlo. Y el programa pues que estamos compartiendo y por comenzar, que busca pues llevar esta estrategia a la acción y a la práctica, ¿no? Entonces, no es un programa, el formato ideal puede ser tomar estrategia y después tomar el programa de acción, pero también este programa de habilitación pues puede ser como standalone, en el sentido que lleva herramientas prácticas inmediatas que podemos llevarnos a las organizaciones. Yo tuve la fortuna de participar en este programa el año pasado. Quiero dar resaltar algunos componentes muy a nivel general de lo que vimos en este programa y logramos, y realmente pues fue un poco entender justamente esos diferentes sombreros que tiene un líder de talento humano, ¿sí? A nivel de llevar, que tal vez pues pueda o generar diversos nuevos roles o asumir diversas funciones en cuanto a lo que tiene que ver con la adaptabilidad de la organización, en cuanto al desarrollo de la organización como tal, en cuanto al desarrollo humano dentro de la organización y su crecimiento, ¿no? Entonces, partimos como diferentes sombreros, identificando también pues cómo era la conexión de este líder de gestión humana, de adaptabilidad, etcétera, en el entorno de la estrategia y del comité directivo, generando con diferentes valores, según pues, lo que se viera desde la parte operativa, de mercadeo, de finanzas. Algo supremamente importante, el objetivo de Moonshots hacia un propósito de transformación masivo, cambiar completamente, y ahorita Claudia nos va a ampliar un poco más este resumen, pero realmente es trabajar la sesión de generar
acciones rápidas de alto impacto hacia un propósito de transformación masivo, sea en un proceso, sea en la organización, sea en la cultura, hacia este objetivo. Entonces, con este contexto, quiero concluir un poco. El rol ha cambiado, el rol demanda una mentalidad y unas herramientas diferentes, demanda que podamos habilitar a una organización independientemente de su tamaño, de su industria, a hacer, a tener las capacidades que puede tener una startup en cuanto al crecimiento, en cuanto a innovación, a romper moldes, a romper silos. Y bueno, este programa nos da una metodología, unas herramientas, unas formas de pensar desde el área de talento para el área de talento humano, que creo que les habilita. Entonces, bajo ese contexto, Claudia, quisiera que ya nos compartieras un poco más o ampliaras el contexto del programa anterior y el programa que vamos a presentar. Creo que alguien estaba alzando la mano, pues yo sugeriría de pronto dejar las preguntas que se tengan hacia el final de la charla resumidas, o pues vamos mirando en el chat si las podemos resolver. Claudia, bienvenida y mil gracias. Hola Mario, bueno, pues gracias por ese resumen. Voy a entrar como ya un poco más en materia. Lo que me gusta mucho de lo que has estado comentando es que este es un camino largo, es un camino donde hablamos mucho de profesiones del futuro, pero la realidad es que eso está aquí, o sea, no son unas profesiones que son hipotéticas, teóricas, que a veces oímos como unos nombres raros. Tal vez una de las transformaciones más importantes que estamos viendo es el rol, la transformación en el rol de estos C-Level, porque es un rol de liderazgo completamente diferente que requiere capacidades muy orientadas a la acción, que va a requerir que dejemos de ser tan thinkers y seamos más doers, y que nos está implicando una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, hace un año, como les contaba, hace un año largo, empezamos en esta discusión de cuáles son esas habilidades, y Estrategia 10X nos permitió tener un grupo de CHRO muy interesante. Muchos de ustedes participaron y sobre eso hicimos como un gran marco de cuáles podrían ser esos retos que Mario les contó ahorita, que estaban muy enfocados a este tema de metodológicamente de cómo le llamamos nosotros en Singularity, que son estos moonshots. Pero la gran conclusión de ese programa fue decir, es tan el salto que si necesitamos pasar de thinkers a doers, deberíamos poder dotar a los equipos de herramientas concretas que pudieran permitirles actuar de una manera diferente y poner en práctica eso que queremos hacer, porque estamos impulsando grandes cambios en las organizaciones, pero nosotros mismos o las personas que estamos a cargo de estos procesos de transformación, pues somos los primeros que tenemos que transformar esas capacidades para ser capaces de impulsarlos. Y a veces estamos de últimos en esa lista. Entonces, lo que hicimos con Organizaciones 10X fue precisamente aterrizar esto. Y antes de contarle un poquito de esto, quiero que lo pongamos en contexto, porque pareciera que todos estamos haciendo un poco lo mismo, pero voy a dejarlos con este video un segundo para que ahorita y por el chat feliz de que comentemos, reflexionemos acerca de lo que está pasando. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Por qué se los quería poner? Porque si ustedes ven, hay que estar muy atento. Esa es una de las nuevas habilidades. Están pasando muchos cambios y seguramente muchos nos sentimos así, como en este video, frente a lo que está pasando, porque pasan las cosas y ni nos damos cuenta de por qué pasaron, ¿no? ¿Y por qué les decía esto? Porque acá en esta gráfica que ustedes están viendo, este tema de transformación digital, como tradicionalmente le llamamos, ya no es, ni es la única manera como se está expresando, ni es el eje central de lo que está pasando, porque lo que está pasando en este momento es que estamos llegando a una nueva frontera de transformación de las compañías. Eso quiere decir que hay segmentos o industrias completas que ya están sujetas a un proceso de disrupción esencial, transformador, en donde los nuevos jugadores que juegan con las reglas de la tecnología y que son estos nuevos estilos de compañías que estamos viendo, que llamamos unicornios, camellos, cebras, todo tipo de tipologías, tienen una manera de gestionarse y de actuar sustancialmente diferente al de las organizaciones tradicionales, que es lo que estamos viendo acá, que ha pasado mucho en el sector financiero, que está pasando en el sector de la construcción y de la finca raíz, que está pasando en la salud, que está pasando en la educación, y así ustedes lo pueden ver en cada uno de los escenarios. Entonces es un momento muy complejo porque estamos viendo nacer un nuevo modelo de gestión de las organizaciones distintas que desde sus raíces está sustentado en principios sustancialmente diferentes al de las organizaciones tradicionales y que además se está desarrollando a distintas velocidades. No es lo mismo el nivel de exigencia que están viviendo las organizaciones que están en las industrias, que están en esa nueva frontera en donde los nuevos jugadores no solo están aprovechando oportunidades que el mercado no había cubierto, sino que los nuevos jugadores se están tomando el mercado y se están quedando con las participaciones del mercado a mercados o industrias que están hasta ahora en un proceso de disrupción que está iniciando. Entonces, lo que ocurre con esto es que estamos en un fenómeno en donde todo el mundo está tratando de hacer lo mismo desde lo que es el fenómeno de upskilling y reskilling, desde las áreas de talento humano, pero lo primero que necesitamos entender es que no todos estamos jugando en la misma cancha y que si queremos hacer una estrategia de upskilling y de reskilling efectiva, que además de todo, hablando del escenario que nos planteó Mario, decía, McKinsey dice que deberíamos adoptar estas prácticas y que la transformación cultural es la primera. Hay otro estudio que ellos sacaron recientemente también muy interesante, en donde nos dice, es que no solo es esto, sino que es tan grande la disrupción que upskilling y reskilling está en el top número 1 de lo que necesitan, de los retos que necesitan enfrentar las personas de talento humano. Entonces, en ese escenario, yo sé que hay unos que están levantando la mano, déjenme, vamos a acabar este primer módulo para entender estas jugadas y abrimos un espacio para que conversemos, pero los estoy viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros hemos venido haciendo un proceso que nos ha llevado ya vamos a cumplir 2 años en este proceso de la escuela digital y de apoyar estos procesos de transformación de las organizaciones a partir del desarrollo de capacidades en las personas. Y cuando uno ve lo que está pasando, me gusta traer esta imagen y esta es la sensación que nos ha generado a nosotros a partir de la observación. Es como si estuviéramos tratando de darle a un camello en pleno desierto, en una sequía, una botellita de agua. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estos procesos implican una transformación tan radical que hacer pequeñas acciones a veces no necesariamente generan el impacto que uno está esperando. ¿Por qué? Porque son acciones que tienen que ver esencialmente con estrategia,
Entonces, si ese propósito del que hablaba Mario al principio no está súper claro, pues los resultados son buenos, pueden pasar cosas, podemos ir un poquito más rápido, como en el quote que veíamos de MIT, pero la realidad es que no vamos a ver esos crecimientos de doble dígito, no vamos a ser capaces de reversar la situación. Lo mismo si pasa y iniciamos con estrategias que están muy apalancadas, por ejemplo, en el agilismo. Vamos a movernos un poco más rápido, pero no vamos a mover mucho más rápido haciendo un poco de lo mismo, haciendo mejoras que son incrementales, que es parte de lo que el modelo de trabajo de las organizaciones tradicionales está acostumbrado a hacer, pero que tiene el problema de que hay jugadores exponenciales que hacen movidas y jugadas más rápidas. Entonces, a pesar de que aprendemos a correr, pues nos enfrentamos a un maratonista que rápidamente supera esas metas que nos costaron mucho trabajo hacer. Entonces, algunas de las dificultades que hemos visto son estas y quería ponerlas de manera coloquial para que empecemos a conversar. Y es, frente a esos mercados que ya tienen mucha madurez, que están implicando disrupciones sustanciales, mucho de lo que vemos de esta imagen de cómo se materializa este camello del que hablábamos, es que las organizaciones que ya están en ese escenario tienen que ir por un plan distinto, pero siguen hablando del plan B. Entonces, pues decimos, ¿por qué si ya sabes cuál es el plan A? Y es que te tienes que transformar radicalmente, estás trabajando esa agenda, que es la número 1 de tu organización, como si fuera el plan B, ¿sí? Y vemos muchos esfuerzos que se hacen desde pequeños grupos de trabajo con unos retos enormes organizacionales y con un montón de frustraciones de personas que básicamente pues están llamadas a fracasar porque ese sistema interno de las organizaciones se los come y porque tienen unos retos enormes en donde a veces ni siquiera les damos el tiempo suficiente para madurar. Por eso ponía este meme acá y es que es como la historia de las películas de Batman. Uno no sabe si llamar a Batman porque Batman acaba con la ciudad o si dejar que el Joker la acabe. Eso es un poquito el dilema en el que estamos viendo y en el que se ha ido implantando ese cliché de decir, no, vamos a ir jugando en el plan B porque tenemos que cuidar nuestros ingresos actuales. Pero el problema es que vamos tan rápido que esos ingresos actuales van a desaparecer demasiado rápido y si no nos enfocamos todos en eso, pues estamos jugando una estrategia a dos bandas, que es una estrategia significativamente más compleja de hacer que las organizaciones que están enfocadas en una sola estrategia. Entonces, ese es uno de los problemas. El segundo es que vemos también que a veces se abordan estrategias que carecen de algunos de estos elementos. Es decir, lo que diferencia a estas organizaciones exponenciales es que buscan resolver un reto que la industria tradicional no ha podido resolver. ¿Qué es ese propósito precisamente? ¿Qué es eso que hace que esta organización deba existir? Que si el día de mañana desaparecemos, se haya perdido un activo importante en la sociedad. Entonces, a veces no está el reto o a veces no estamos entendiendo las tendencias que hay detrás de industria y de tecnologías y a qué velocidad estamos avanzando. Por eso es tan importante la prospección. Y por eso es que muchos procesos fallan. Es decir, iniciamos con las capacidades de las organizaciones grandes y robustas, a hacer inversiones muy grandes, a montar equipos que si no cumplen esta capacidad de abordar un reto que aborde un mercado enorme, una solución que beneficia a millones de personas, si no tenemos en cuenta las tendencias de mercado, cómo están cambiando los hábitos de consumo, qué está pasando con el tema de sostenibilidad, por ejemplo, cuáles son las nuevas generaciones, también corremos riesgos, y si no usamos tecnologías exponenciales que nos permitan crecer significativamente de manera escalable, en eso que estamos haciendo no lo vemos. Y quiero darles un ejemplo. Hemos hecho algunos diagnósticos y muchas organizaciones nos dicen nuestro nivel de innovación llega a innovación interna, lo cual significa que no estamos siendo capaces de tener una tecnología que de manera exponencial realmente nos permita escalar de la solución que hacemos a otro nuevo tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. El otro muy importante como errores que tenemos en las estrategias que estamos haciendo es confundir los proyectos, las spin-off internas, es decir, esos proyectos que yo estoy incubando para que se puedan eventualmente volver una startup con un proyecto interno. Y aquí les traje un ejemplo rápido de lo que ha hecho Tesla. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos
ejercicios de spin-off requieren mucho aprendizaje y tienen curvas de aprendizaje que se van caracterizando por distintas cosas. Por ejemplo, en el caso de Tesla, ¿qué fue lo que hizo Tesla? Pues primero demostrar que podía construir un prototipo. Después poder demostrar que podía competir en el mercado, ¿sí? Para un cierto grupo de mercados y ahora está llegando a las familias. Imagínense el tiempo que eso tiene de incubación. Ayer conversando con algunos amigos precisamente de lo que está pasando y cómo se comporta el capital de riesgo para que nos imaginamos, estos son proyectos que como sabemos, estas startups en una primera fase no ganan dinero. El tiempo de incubación que tuvo, por ejemplo, un Rappi una vez recibió el capital de riesgo antes de ser rentable fueron 6 años. Se están acortando. Por ejemplo, otra compañía que se llama TUL en Colombia, que está en el espacio de construcción, tuvo 18 meses. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener proyectos internos en donde le decimos al equipo en 18 meses nos vemos o en 24, tranquilo, vaya madurando la idea, sino que esperamos que rápidamente tengan un entregable que es la lógica que tenemos en el modelo de gestión tradicional y eso mata muchas iniciativas. Entonces, si lo hablamos así, pues en el mundo de un proyecto, digamos que realmente es un spin-off que se quiere compartir como una startup, pues lo que uno debería privilegiar es métricas de crecimiento, de mercados globales, de disrupción del modelo y por supuesto son de alto riesgo. Mientras que cuando hago proyectos internos estoy más pegado a rentabilidad local, a un modelo tradicional, a un bajo riesgo y por eso tengo comités internos para evaluar ese tipo de proyectos, porque lo que quiero es rápidamente tener rentabilidad. Y eso es muy peligroso si ustedes están lanzándose a una estrategia realmente profunda de disrupción, porque corren el riesgo de matar el proyecto mucho antes de que ni siquiera le hayamos dado la oportunidad de incubarse adecuadamente. Y por último, pues otro tema que hemos visto muchísimo y es que la tecnología no compra la estrategia y la capacitación tampoco. Porque además de todo estamos entrando en un escenario de economía del conocimiento en donde el contenido se empieza a volver un commodity y eso esencialmente era el escenario al que nosotros estábamos acostumbrados. Imagínense la implicación y el salto que tiene esto en el rol que tienen las personas que están al frente de los procesos de desarrollo de las personas. Entonces, si el contenido no es lo esencial, sino la gestión del conocimiento, ¿qué son esas nuevas cosas que yo, como gestor del desarrollo, de la organización y de las personas que además tienen que ir juntos, pues tengo que aprender a desarrollar? Entonces, hasta ahí voy a hacer un paréntesis en este momento en donde les he contado un poquito cómo pasar de todo lo que nos dicen los estudios a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido en estos 18 meses y voy a abrir el espacio de preguntas para que podamos resolverlas, ¿vale? Si alguien, voy a dejar de compartir acá un segundito para poderlos ver mejor y vamos adelante. Entonces, preguntas y respuestas. A ver, participantes. Voy a ver, aquí hay 2 manos alzadas. Emiro, entonces adelante Emiro y después le damos la palabra a, no veo quién es la otra persona que tiene la mano alzada. No, solo Emiro, ¿sí? Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, también nos la puede dejar por el chat. Adelante, Emiro. Y por acá también está, creo que está Liliana, ¿sí? Si el equipo me ayuda a poderles dar la palabra, no sé si es que están ellos silenciados en modo panel. Claro, ya tienen habilitado el micrófono para que puedan activar. Miro. Listo, Emiro, entonces adelante. Creo que Emiro, Emiro no... no puedes activar tu micrófono, Emiro. No, de pronto si puedes escribir en el chat de Emiro si
si estás teniendo algún problema con el micrófono. No sé, espérame a ver, dice, no, no tengo preguntas. Ah, ok. Entonces, Emilio, regálanos tu pregunta por el chat, si puedes, y si no, igual vamos a seguir y ahora volvemos y retomamos, ¿vale? Listo, sin embargo, déjame claro, yo vuelvo aquí a buscar a Emiro. Dice, no tengo preguntas, el usuario 93 54 84 95 52. Pero déjame busco a Emiro y le activamos el micrófono. Listo, Bueno. Emiro, ya estás activado de nuevo. No, Claudia, definitivamente no. Bueno, entonces guardémosla, porfa. Emilio, si puedes, mándanos tu pregunta por el chat. Mira, acá está diciendo Emilio, nos dice cómo definir qué tipo de tecnología exponencial escoger en una organización. Vamos a verlo un poco más adelante, pero tiene mucho que ver con el propósito, ¿sí? Hay tecnologías que sirven para ciertas cosas en particular. Y ese es, digamos, que parte del proceso de definición estratégica que hay que hacer. O sea, cuando estamos hablando de definición estratégica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que una organización pueda entender cuál es ese propósito, cuáles son esos muchos o esas preguntas que necesita resolver para poder hacer la diferencia en la industria en la que está, cuáles son las tendencias que están marcando la pauta y cuál es el nivel y cuáles son las tecnologías exponenciales disponibles para poder, en función de eso, en función del nivel de innovación y en función del nivel de aplicación real de las tecnologías, poder construir olas de prospección respecto a esos escenarios y poder decir en un escenario A, estas son las preguntas que vamos a resolver y las tecnologías, en una B esta y en una C esta, de tal manera que si algo cambia yo pueda acelerar o pueda desacelerar en función de lo que estamos haciendo. Acá Alejandra está diciendo que se están escuchando dos voces de Claudia al mismo tiempo, así que no sé, yo no tengo sino un espacio abierto. Ayúdenme a ver si ese problema se resuelve. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que al final no hay una sola camisa que nos sirva a todos. Cada organización tiene que poder entender qué está pasando en su industria, qué tan capacitada está para competir, a qué quiere jugar y ahí sí después cómo va a transformar su arquitectura organizacional, cómo va a transformar el marco institucional, los roles, la manera como trabaja, cómo se mide en la organización y cómo va a acompañar a las personas en ese proceso de transformación. Entonces, no hay una sola solución. ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos visto que hay 4 tipologías que nos permiten caracterizar un poco, porque Miro debe estar diciendo, Dios mío, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso está muy difícil. Entonces, hemos visto que hay 4 tipologías y ya vamos a entrar. Que en el rol de talento humano, entonces, ¿qué debería hacer uno antes de arrancar una estrategia de upskilling y de reskilling? Pues primero saber en dónde está mi organización, ¿sí? ¿A qué es a lo que quiero jugar? ¿Cuál es el diagnóstico? Una vez que yo tenga el diagnóstico de la organización, ¿cuál es el diagnóstico de los talentos? Mucha gente está haciendo evaluación de si la gente está preparada para la transformación digital, pero si ustedes no saben a dónde quieren llegar, juzgar a la gente por las capacidades que tiene nos genera un escenario desarticulado, porque ustedes pueden generar muchas expectativas y muchas capacidades en las personas que pueden fallar si la organización no está yendo al camino al cual ustedes están empujando a las personas. Y hablo de dosificación también, porque no es solo saber qué necesitamos que las personas aprendan, sino de qué magnitud. Esto es un tema de masa crítica. Y en función de la jugada maestras que ustedes quieren jugar, pues obviamente vamos a tener un reto muy complejo de saber si son pocas personas o si es un reto que debería cumplir a la totalidad o alcanzar a la totalidad de empleados y de colaboradores y aliados de la organización. Lo tercero es armar toda la ruta
de diseño personalizado de lo que ustedes quieren armar y el currículo. Muchos estamos arrancando por ahí, algunos han empezado por el paso 3 y ahí sí después decir, ¿y qué tenemos que hacer nosotros desde el equipo de talento humano? Que imagínense la magnitud de lo que les estoy planteando. Entonces, los primeros que tienen que tener un proceso de upskilling y de reskilling, pues son precisamente ustedes. Y después salir a hacer todo el ajuste de arquitectura organizacional para que esas promesas no sean promesas precisamente rotas. Les ha pasado a muchas organizaciones que han instalado estrategias muy atrevidas de upskilling y reskilling de los talentos que si no se cumplen, ¿a qué nos llevan? Pues un montón de gente que termina robándose el resto de la industria. Entonces terminan ustedes trabajando para formar personas, invirtiendo un montón de dinero y esas personas yéndose a trabajar a otro tipo de organizaciones que se parecen más a ese sueño que ustedes instalaron en ellos y esas aspiraciones. Entonces, ¿qué hemos visto en esas tipologías? Hemos visto 4 tipologías. Una primera es todo lo que le llamamos la Liga de la Excelencia. Y si ustedes ven ahí esa fotico, está la Reina Isabel, ¿no? Y uno diría, ¿por qué? Pues claro, la Reina Isabel, la ortodoxia máxima. Eso es la Liga de la Excelencia. Las organizaciones que en su industria son la best practice, el foco a seguir en todas las organizaciones. Esas organizaciones de las que estamos hablando de Liga de la Excelencia, en general son organizaciones mucho más enfocadas a los servicios, que tienen un nivel de dependencia muy significativos de sus clientes con ellos, de sus stakeholders con ellos, y que por eso es difícil que alguien llegue a ocupar su lugar. ¿A qué apuestan ellos? A ejercicios de calidad. Imagínense lo que puede significar eso en la industria de la salud o en la industria de la educación, en donde digo es que tengo a los mejores profesionales, es que tengo los mejores equipos médicos. Es difícil superar a un jugador de esos. ¿Y dónde está la ventaja de ellos? Que siempre están en la frontera del conocimiento, siempre están trayendo, digamos que las capacidades más avanzadas que tienen en la industria para ponerlas al servicio de su comunidad y de sus stakeholders, y están gobernadas por culturas de la excelencia. Cuando yo hablo de upskilling y reskilling de personas, en este escenario no necesariamente necesito transformar a toda la organización. Estas organizaciones se pueden dar el lujo, al menos por ahora, porque acuérdense que reinas Isabeles quedan bien poquitas y cada vez menos. Hasta la reina Isabel está hoy en riesgo y uno dice, ¿quién sabe si va a haber corona del Reino Unido después de que se muera la reina Isabel? Pero en general, ¿a qué le apuestan? A tener expertos de industria y a trabajar en habilidades creativas. Es decir, como esta gente está en la frontera de conocimiento, se puede dar el lujo de seguir siendo, por ejemplo, en educación Stanford, porque es que allá se están haciendo las últimas innovaciones del mundo y se enfoca en esos grupos de investigación y de innovación para hacer toda su contribución. Lo que sí hace es que aprende a descubrir cómo a partir de esas capacidades que tiene instaladas puede, por ejemplo, ser mucho más democrático y darle un mayor alcance a los servicios o a las alianzas que puede hacer con otro tipo de jugadores, habilitando esas oportunidades a partir de tecnologías. Entonces, ahí hay temas importantes a considerar y es, sí, hay que enfocar el upskilling en esos domain experts y en habilidades creativas, y hay que tener en cuenta que si se va a hacer disrupción en otras áreas, hay que repensar el rol de las tecnologías, que cada vez son más digitales y menos infraestructuras físicas, y de pensar cómo operan los procesos de innovación descentralizada, porque hoy es difícil que haya una organización que sea la única que contribuye a la frontera del conocimiento. Como dicen, antes el premio Nobel se lo ganaba un grupito de personas que estaban juntas, hoy se lo gana una comunidad de un montón de investigadores que están en distintos lugares. Entonces, el rol de la tecnología en ese tipo de organizaciones normalmente es ver cómo puede impulsar precisamente esos ejercicios de innovación y de colaboración descentralizada con otros jugadores. Esa es una de las primeras jugadas que se puede hacer. Después está una jugada que tal vez representa a muchos de los que ustedes están acá presentes y que es lo que vemos en el día a día, y es esas organizaciones que están hablando de transformación digital. ¿Eso qué quiere decir? Eso es hasta ahora la primera ola de transformación de una organización y de aprovechamiento tecnológico, y se expresa a través de 3 elementos fundamentales. O digitalizo los procesos, es decir, que paso de tener interacciones análogas a interacciones digitales que me agregan aún más valor y mejoras incrementales en mi modelo de relacionamiento, o estoy haciendo ejercicios de automatización de procesos a partir de algorítmica, estoy poniendo las bases de poder aprender a gestionar data para poder
automatizar esos procesos que ya tengo instalados y poderme enfocar en los procesos de futuro. Y tercero, hacer optimización de procesos. Entonces, allí, ¿cuál es el objetivo y la promesa? Y es puro precio y velocidad. Es decir, si yo hago bien un ejercicio de transformación digital, yo no voy a hacer una disrupción en la industria. Yo no voy a crecer a doble dígito, pero sí puedo llegar a ser el best practice de mi industria en un modelo tradicional. Es decir, si yo hago un proceso de transformación digital efectiva, debería poder lograr que mi empresa o mi organización sea el jugador más competitivo de ese segmento. ¿Sí? Allá que es muy importante enfocar, en dónde es importante enfocar los procesos de upskilling y reskilling, en todo lo que son la dirección, porque la dirección toma las decisiones de compras tecnológicas y es importante que entiendan que no se trata solo de tecnología, y en unos grupos especializados, que son esos famosos grupos o células de los que muchos de ustedes ya conocen bastante, que están ubicadas en algunas áreas de compañía para impulsar esas agendas, ¿sí? Y en algunos proveedores de apoyo. En muchos casos, cuando una empresa está jugando, una institución está jugando a transformación digital, pues entonces se apoya mucho en traer capacidades externas que no existen en la organización. Ahora, ¿qué es importante para que eso pase? Que hayan modelos de negocio que al menos empiecen a tener capas digitales. O sea, no solo mi modelo de negocio tradicional, sino que realmente pueda empezar a tener capas digitales. ¿Por qué es complejo? Aunque uno diría, eso está fácil. Porque si no hacen ustedes un proceso de digitalización de punta a punta, no van a lograr los resultados efectivos de competitividad y de precio que ustedes están buscando. Es decir, no van a poder llegar a un mayor número de clientes, a una tarifa tan competitiva como o mejor que los jugadores tradicionales de la industria. Entonces, acá hay un tema importante, es a veces lo que hemos visto es, acá está metida mucha gente, pero está jugando con herramientas de otras estrategias. Por ejemplo, puede ser útil hablar de agilismo, ¿sí? Pero aplicar agilismo en toda la organización, cuando apenas estoy haciendo un proceso de transformación digital, puede que sea inocuo. Puede que esté armando y generando yo un montón de estructuras que al final no me van a permitir precisamente hacer un salto. Entonces es importante acotar. Acá lo que voy a hacer es andar mucho más rápido y mucho más barato, ¿sí? Va a ser más competitivo. En el tercer punto está la disrupción total. ¿Y qué significa eso? Si ustedes ven este personaje que estamos poniendo en esta imagen, pues es Cortés, ¿no? El conquistador. ¿Cuál es la historia de Cortés? Cortés llegó a México y su ejército se empezó a rebelar porque estaba muy dura ese proceso de conquista allá. Se querían devolver. ¿Qué hizo Cortés? Quemó los barcos. Eso es lo que significa disrupción. Como les digo yo, si tú ya sabes cuál es el plan A, ¿por qué estás jugando al plan B? Eso es lo que hay que hacer. Si la organización ya sabe que está en esa punta en donde no va a ser competitiva en el largo plazo, donde hay otros jugadores, donde la industria completamente vivió una disrupción y no hay campo para seguir haciendo lo mismo, yo debería jugar a disrupción. Y ahí sí estoy haciendo un cambio sustancial. Yo les hablaba de que en la primera fase estamos hablando de digitalización, de automatización y de optimización de procesos. En los escenarios de disrupción, que es los que caracterizan a las famosas tech, edtech, fintech, healthtech, proptech, todo lo que ustedes se quieran imaginar, pues la diferencia es que ellos sí están haciendo disrupción a partir de ¿qué? De democratizar sus servicios, de desmonetizar servicios, es decir, empezar a hacer gestión de data y crear nuevos activos intangibles y de desmaterializarse y no depender de activos físicos como los que hablábamos de la Liga de la Excelencia que están apalancados en infraestructuras, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que estos jugadores se posicionan de una manera tan importante en el mercado digital que son globales y tienen efectos de red, es decir, tienen nodos, tienen propiedad intelectual, tienen dependencia de los stakeholders, o sea, no se sale de Facebook tan fácil porque dices, pues ya no soy parte de nadie, ¿no? Así no me guste, ese tipo de cosas. Y ahí es donde la cultura de crecimiento de doble dígito, de exponencialidad, el enfoque cliente, tiene todo ese sentido. En términos de upskilling y reskilling, ¿qué tengo que trabajar? Completamente el liderazgo de la organización. Porque los líderes de las organizaciones disruptivas le dedican el 80% de la agenda al futuro, a ejecutar el futuro, y el 20% al management.
mientras que en las organizaciones tradicionales los líderes están muy metidos en los indicadores y en la cuenta de resultados del corto plazo. ¿Sí? Obviamente hay que desarrollar habilidades operacionales también, porque si solo desarrollo habilidades de prototipado y el resto de la organización tiene una arquitectura que no funciona, no lo logro. ¿Sí? Y también tengo que trabajar en conocer muy bien la industria en la que estoy moviendo. Entonces tengo que mover a mi gente a que pueda entender que hoy no está en el sector financiero, sino que queremos estar en el sector fintech y que eso tiene un montón de verticales de conocimientos, de prácticas, de modelos de negocio completamente distintos a los que ellos están acostumbrados a tener. Y allí estamos hablando de empresas que tienen modelos de negocios estrictamente digitales. O sea, son modelos de cobro completamente distintos, muy diferentes a la relación un precio por un servicio en particular. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando ustedes vayan a empujar esos procesos? Pues que estos son procesos de súper alto riesgo, que están rodeados de jugadores no convencionales y que seguramente les cuesta mucho trabajo vivir en una organización tradicional y que tienen retornos de largo plazo. Última jugada, hay organizaciones que dicen, yo no estoy listo para eso, tengo el capital, tengo la visión, pero nosotros no tenemos la cultura y no queremos hacer eso. Otras organizaciones están jugando a hacer ecosistemas y por eso es que les comparto la imagen de Lutero. Lutero hizo una revolución, pero no la hubiera podido hacer, creó el protestantismo, no lo hubiera podido hacer sin la imprenta, no lo hubiera podido hacer sin un montón de reyes que querían divorciarse y ya no le querían hacer caso al Papa. Entonces lo que hizo fue aprovechar toda esa riqueza de ecosistema y generó una revolución que nunca se hubiera pensado que iba a ocurrir. Y allí lo que se hace es acelerar el crecimiento, competir a partir de localizar en un mercado que ustedes tienen precisamente una propuesta nueva, en nutrirla de recursos. La cultura que hay detrás de estas organizaciones es de inversionistas y lo que se necesitan en upskilling y reskilling es generar capacidades para construir ecosistemas, gente en la organización, células especializadas que conocen perfectamente las tendencias del mercado, los jugadores, los modelos de colaboración, y está muy enfocada en la alta dirección. O sea, está la gente que está haciendo las jugadas maestras. Hay organizaciones que están haciendo eso, que están empezando a crear sus propios fondos de inversión, que tienen incubadoras, pero tengan mucho cuidado porque esas son habilidades altamente sofisticadas y a veces las organizaciones no son capaces de hacerlo juntos. Entonces, trabajar en ejercicios de convergencia con otros actores de industria puede ser una buena estrategia. ¿Qué dimensiones hay que trabajar? Capacidades internas, mucha educación de las juntas directivas y entender que esto tiene retornos de medio plazo que deben ser súper críticos en la estrategia de cultura que ustedes están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que les estamos proponiendo? Que impulsen la transformación de sus organizaciones, piensen en cómo van a hacer una agenda de transformación de las organizaciones y entiendan que las personas son un habilitador de ese cambio, pero que no pueden hacer las dos cosas separadas. Y que el éxito de la organización no va a ser posible si ustedes solo se enfocan en el proceso de desarrollo de las personas únicamente, ¿vale? Veo que por acá hay una pregunta y una pregunta, entonces si Yolanda o Juan Diego o alguno me comparte para no tener que salirme de la pantalla, yo feliz. Más bien, déjenme, voy a acabar aquí y hacemos un cierre porque vamos corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Segundo punto, dijimos, ya sé quién es la organización, ahora sí voy a saber cuáles son mis capacidades. Nosotros hemos trabajado en eso y ¿qué nos hemos dado cuenta? ¿Qué es lo que quisiera resaltar acá? Que fundamentalmente nosotros estamos trabajando en adaptabilidad y eso implica tener un entendimiento muy profundo de lo que está pasando, ser capaz de plantearse nuevas maneras de resolver los retos y ser precisamente adaptables. Y hemos encontrado entonces que hay 4 roles esenciales en ese diseño que ustedes tienen que tener en cuenta. Los líderes de cultura interna, que pueden ser ustedes, que pueden ser las personas de innovación, que pueden ser las áreas de planeación, o sea, podría haber un grupo ahí. Ustedes son sujetos de una acción propia. Los agentes de cambio, que son esos talentos que van a ejecutar esa acción. Los articuladores, que son las personas que están en la responsabilidad de estructurar los procesos y de hacer que las cosas pasen, y los tomadores de decisión. Si no tenemos claro ese mapa, si cada uno al momento de desarrollar esta estrategia no tiene claro ese mapa, es posible que la estrategia falle, dependiendo de la cancha en la que ustedes están jugando, que es importante que digan cuál es la cancha y quiénes son los jugadores críticos en los que tengo que pensar. Y por último, acá les mostraba eso.
¿cómo se dosifica? Entonces, si yo estoy en esa jugada de disrupción total, sí o sí necesito que toda mi organización esté alineada con eso. Líderes de cultura, agentes de cambio, articuladores, tomadores de decisiones. Pero si estoy, por ejemplo, en el ejercicio de transformación digital, primero ustedes y segundo los articuladores, ¿sí? Después pueden trabajar con las personas y con las juntas, pero no es tan importante. Mientras que si me paro en el escenario de ecosistemas crítico, los tomadores de decisión. Entonces piensen cómo están hechas esas estrategias. Si ustedes quieren ser un disruptor y están trabajando solo en agentes de cambio, lo que van a tener es unos equipos que se están esforzando muchísimo y que pueden morir en el intento, ¿sí? Y después ahí sí armar las rutas de formación. En esas rutas de formación de que estamos hablando, ahí sí del currículum. Muchos de ustedes están, uno dice, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo dotar ese contenido que estoy creando para mi organización? Estas son un montón de tipologías. O sea, hay contenidos de estrategia, de industria, de operaciones, de innovación, de creatividad. Esas son las que nosotros hemos identificado. En función de lo que ustedes vean, deberían encontrar ese balance adecuado que tiene distintas limitaciones. Si ustedes trabajan mucho alrededor de currículos enfocados en estrategia e industria, lo que están trabajando mucho es en estrategia. O sea que están pensando en algo más grande que simplemente transformación digital. Si están en transformación digital, háganle muy duro al tema de operaciones y de tecnología, ¿sí? Y si al final lo que están haciendo es ajustes en todos los temas de agilismo, de pensamiento, de diseño, de prototipado, tengan en cuenta que esa es una estrategia de abajo hacia arriba. Puede ser buena cuando yo estoy en un escenario en donde mi organización no está lista, pero el problema es que eso es ligero y se lo lleva el viento. Si no está acompañado de lo demás, es posible que esté haciendo, como les digo, corriendo un poquito más rápido, pero no haciendo una diferencia sustancial. Y la pregunta es si vale la pena ese esfuerzo para lograr esos resultados. Por acá Luis nos está poniendo una pregunta, yo ya se la respondo a Luis, denme un segundito. Entonces, ¿a dónde voy yo en estos minuticos que tenemos? Que upskilling y reskilling del equipo de desarrollo humano es tremendo, porque estas son habilidades que nosotros hemos visto que necesitamos. Necesitamos, o en el rol actual, esencialmente las personas del equipo de talento humano están siendo curadores de contenidos, ¿sí? Y están asegurando coherencia institucional en la medida en que buscan quiénes son las personas dentro de la organización que son críticas para poder acceder a este tipo de ejercicios. En diseño de interacciones no es tan alto porque al final uno dice es un contenido y el enfoque que teníamos era de contenido. Por eso todo lo que es aprendizaje asincrónico puede funcionar muy bien. Y aplicabilidad más o menos, porque cuando yo corto el ser y el hacer en un escenario donde lo esencial es el hacer, pues es muy probable que capacitar a las personas no genere los resultados. Y como no estábamos en una disrupción tan grande, pues estrategia no necesariamente era el eje central porque al final estábamos dotando a la gente de habilidades complementarias a las que ellos ya tenían. El problema es que ahora necesitamos instalar habilidades sustancialmente distintas. Por eso cuando hablamos del rol de este equipo de desarrollo humano, específicamente decimos crítico, primero coherencia institucional, porque si usted no sabe para dónde va la organización, difícil hacer esto. Después, estrategia, ¿sí? Pues primero estrategia y coherencia institucional de cómo armar esta arquitectura. Y hay una cosa muy importante y es ustedes participar en los procesos de upskilling y reskilling no es el principio, porque después lo que va a pasar es que ustedes necesitan entender cómo esto está asociado a los proyectos de la organización, si tienen una estrategia de sándwich en donde están habilitando la transformación de la organización a partir del desarrollo de las capacidades de las personas. Y el diseño de interacciones no es menor, porque estamos migrando a un escenario esencialmente digital. Entonces, eso que para ustedes serán listas de oferta, de beneficios o de capacitación para las personas, hoy debe personalizarse y en un escenario digital mantener el engagement, crear las comunidades, es todo un quehacer que no necesariamente hacía parte del quehacer de los equipos que lideran los procesos de innovación o de gestión del talento. Entonces, ¿qué es lo crítico en este modelo de organizaciones exponenciales? Que ustedes tienen mucho que ver en cómo se estructuran los equipos, en cómo se enganchan las personas, qué autonomía tienen, cómo van a generar espacios de experimentación y cómo van a medir todo eso. Y eso es lo que hicimos en el programa. En el programa lo que hicimos fue decir, ¿y eso cómo se traduce en acciones críticas?
Pues en trabajar las dimensiones de diseño comportamental, en trabajar autonomía, en trabajar OKRs como, medición, como herramientas de medición y en trabajar todo el tema de engagement a través de gamificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de un contenido, digamos que de un modelo, de una sesión de aprendizaje y de una sesión de experimentación. Y allí, ¿qué va a haber entonces? ¿Y qué es lo que le estamos diciendo a todos? No se lance al programa solo, hágase un diagnóstico y hágase esas preguntas primeros. Los jefes definan un reto acotado para esos equipos que se van a ir a hacer y a experimentar cosas. Vengan al programa y desarrollen las habilidades y después ahí se conecta con una estrategia muy bonita que quiere hacer el equipo de ACRIP, que es tener el laboratorio de innovación de gestión humana, para que ustedes empiecen a decir, tengo mis prototipos y quiero medir cómo se transforma el engagement, por ejemplo, con el uso de una tecnología, como son las tecnologías inmersivas, de las cuales, por ejemplo, Emiro nos preguntaba qué tecnologías debo usar. Entonces, eso es lo que les quería decir. Aquí está la información, arrancamos muy pronto, ahora en el mes de junio, entonces si alguien quiere tener informes, si quiere saber un poco más en detalle, está el equipo de CRIP, está el equipo de Singularity para acompañarlos. Y ahora sí voy a dejar de compartir y si quieren, estamos 2 minuticos más pasados, si nos podemos quedar 3 minuticos más, pues respondemos las preguntas que hemos recibido. ¿Alguno de los de nuestro equipo que me pueda ayudar, Yuri, Juan Diego, que me pueda organizar las preguntas y si alguien tiene la mano levantada? Claro que sí, Claudia, muchas gracias. Yo te voy a ayudar con las preguntas. Bueno, en el chat nos pidió Gloria Inés que si podías compartir de nuevo el slide de la reina Isabel. Creo que quería como ahondar un poquito y además pregunta, Claudia, ¿cómo hacer para que las juntas directivas realmente tengan un foco? Porque a veces quisieran hacer de todos los escenarios expuestos. Bueno, entonces voy a arrancar por esa segunda y ahorita nos vamos a lo de Gloria. En lo de las juntas directivas, súper importante. Hoy nosotros lo que tenemos que traer a nuestras juntas directivas es visionarios, o sea, provocadores de futuro. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que plantear la junta directiva es cómo puede transformar la composición de la junta. Porque nosotros teníamos juntas acostumbradas a hacer accountability, a medir el accountability de los equipos de gestión. La mayoría de las juntas de Colombia se dedican a eso, a cuidar la cuenta de resultados, a evitar el riesgo. Y de hecho nos ha pasado mucho y hemos empezado a notar un fenómeno y es que en las empresas de familia es más fácil hacer el cambio. ¿Por qué? Porque están los dueños. Entonces, algo que sonaba que era un tema de gestión anterior, que uno decía, no, la familia no se puede involucrar, hoy en día se está volviendo un atributo, porque en esas familias hay emprendedores. Entonces, los emprendedores saben mucho mejor cómo tomar el riesgo, cómo lanzarse. Entonces, hay que repensar qué mandatos tienen las familias frente a eso. Y si no son familias, ¿cómo traigo unos líderes más provocadores que puedan impulsar la visión de largo plazo? Y desde las áreas de talento humano, sin duda, hay que educar a esos líderes, porque lo que hemos visto trabajando con otra comunidad que se llama iDirectors, que es precisamente de juntas directivas, es que los miembros de juntas directivas no necesariamente no tienen información sobre los temas de industria y no saben sobre tecnologías exponenciales y no van a ir a decirlo. Entonces hay que crear espacios concretos para poder habilitar que ellos lo puedan hacer y que sea un equipo que haga más preguntas que tenga lugar a que tenga respuestas. Entonces ese es un tema súper crítico. Yo le diría a todos, si ustedes quieren hacer una jugada maestra, incluyan esa junta en términos de su composición y de sus roles. Perfecto, Claudia. Mira, tenemos otra pregunta aquí de Luis Nieto. Pregunta, ¿qué sugerencias, experiencias se podrían compartir en relación a extender estrategias de incentivos y compensación que motiven comportamientos y movimientos, especialmente los líderes de las organizaciones, para generar disciplina y permanencia de la innovación, así como mantener viva permanentemente la cultura exponencial en la mente de todos? Importantísimo. Y yo les decía, uno siempre arranca cuando empieza a hablar de disrupción y de innovación y de emprendimiento, siempre trabaja mucho con los equipos que están enfocados en diseño de productos y de servicios. Pero la siguiente fase para que esto que Luis nos está comentando opere es todo lo que tiene que ver con equipos del back, los que están construyendo la arquitectura de la organización. En las organizaciones
digamos que de base tecnológica, el modelo que se está implementando es un modelo que se llama los OKRs, que precisamente lo vamos a ver en el programa, que es sustancialmente distinto al modelo de compensación tradicional, porque en el modelo de compensación tradicional nadie va a patear la lonchera, como decimos todos coloquialmente. Es decir, en nuestro modelo de compensación tradicional definimos metas, tenemos bonos de resultados y por eso el equipo no se atreve a hacer algo demasiado atrevido porque nadie se va a patear su bono, ¿sí? Las organizaciones de base tecnológica no tienen bonos. Lo que tienen es unos modelos de compensación súper altos que hacen que la gente esté enganchada con eso. Tienen modelos también de acciones para sus primeros empleados, que son los que sostienen a toda la organización, y tienen modelos de OKR que permiten redefinir las metas y darle autonomías a los equipos a partir de un ejercicio no vertical, sino horizontal, que en los escenarios más avanzados se revisa cada 3 meses y que está muy orientado a esos indicadores de impacto. Pensémoslo en el mundo digital, ¿sí? Awareness, conversión, NPS, todo ese tipo de cosas, engagement, que son los indicadores, hay equipos completos y eso se ata a la autonomía. Entonces la gente puede definir sus OKRs y al mismo tiempo definir cómo trabajan las células. Si yo tengo células sin OKRs y sin modelos de estos, pues mis células un poco están como jugando, pero no realmente tienen el mismo nivel de enganche y de compromiso que pueden tener en este otro tipo de organizaciones. Perfecto, Claudia. Tenemos una última pregunta de Arnulfo García. Él nos pregunta, en una organización con varias empresas, ¿cómo saber si estoy alineado a la estrategia del negocio? Nosotros que hemos visto, Arnulfo, que no necesariamente todo el negocio, o sea, el ideal, hacer una estrategia top-down es el sueño. O sea, tener una dirección y que todo el grupo piense en cuál es el propósito y a partir de eso cada organización pueda entender qué rol juega en el cumplimiento de los moonshots. Es como el mundo perfecto, pero eso no necesariamente pasa. Entonces, lo que nosotros hemos visto con nuestros alumnos es párese en el escenario que usted pueda y haga un ejercicio coherente del tamaño que pueda hacer ahora. Hágalo con su grupo de trabajo, hágalo en una vicepresidencia o hágalo en una de las empresas del grupo si siente que no tienen la capacidad suficiente o el mandato en este momento para hacer una redefinición de lo que es el propósito de transformación masiva y el portafolio de innovación que quieren liderar. Yo te diría que a nosotros lo que más nos ha servido metodológicamente es acompañar a las empresas y decirles cuáles son esos moonshots y cuáles son esas preguntas que usted espera resolver y que esas iluminen toda la agenda de innovación, porque la innovación es sexy, todos los proyectos suenan bien. El problema es aprender a decir cuál es estratégico, cuál está alineado con el norte de tecnológico. Entonces es todo un marco lo que hay que hacer, que es un poco lo que hacemos dentro del programa de estrategia del que hablaba Mario, que hicimos con algunos de los vicepresidentes de talento humano y sus equipos el año pasado. Perfecto, Claudia, pues por el momento no tenemos más preguntas. No sé si quieras dar algún cierre. No, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de gran utilidad. Y bueno, los esperamos en el programa de organizaciones. Es la primera cohorte y estamos felices de hacerlo con ustedes y de seguir aprendiendo juntos, porque acá nada está escrito, todo está en construcción. Así es, Claudia, a ti pues muchas gracias de verdad de parte de ACRIT, espectacular presentación, muy completo el programa, los invitamos a todos a que nos busquen en el equipo de ACRIT o en el equipo de Singularity, estamos pues presos para poderles atender y poder pues claramente despejar cualquier duda. La grabación de este webinar va a quedar disponible en nuestras plataformas virtuales, si lo quieren volver a consultar, si de pronto hay alguna duda o inquietud, pues ahí está disponible el material también para que lo puedan revisar. Claudia, agradecerte, infinitas gracias y bueno, estamos entonces viendo más adelante en el programa. Vale, por acá me quedo, última cosa. Fernando, ¿cuáles son las brechas que consideras en el ecosistema? Uy, Dios mío, Fernando, no sé si te estás refiriendo a la aproximación de ecosistemas o no. Prometo que, mejor dicho, lo que te propongo es, el equipo puede contactarte, puede compartirte mi contacto interno y si quieres conversamos para poderte dar una respuesta que realmente sí te sirva. Un abrazo a todos.
voy a estar mañana en la Anti, entonces si alguno está por allá, pues nos vemos y nos tomamos un cafecito. Un abrazo. Fabuloso. Hasta luego a todos. Muchas gracias.